lo que se viene con la inteligencia artificial es algo que es apabullante, que va a ser un game changer, ¿no? O sea, va a ser como cuando llegó el Wi-Fi, cuando no tenías internet, pues era otro mundo. Claro. Y el mundo que se viene va a ser muy cañón. Que en ciertos sentidos siento que también las generaciones son así porque como que ellos ya saben que ya no va a ser tan necesario saber todo eso para hacer música. Uh-huh. Si está bien o mal, no soy yo para juzgarlo, nadie, pero sí es algo que el hecho de que ellos ya puedan hacer música perrísima, que suene súper producida, que esté en plataformas y que hagan todo ellos, y llegan a una escuela y cuando tú les quieras hablar de familias y funciones tonales, pues, Uh-huh. ¿para qué? O sea, si ya estoy haciendo mi música, ¿no? Entonces, lo entiendo. Y también es como que o la escuela se renueva en cuestiones como de planes de estudio y de realmente eso les va a servir a los chavos. Sí. Es demasiado ambicioso el plan de estudios de casi todas las escuelas para lo que ellos están buscando. Si vas a hacer armonía triádica nada más, si vas a hacer acordes, todo tonal, chido. Eso es lo que yo también quería hablar contigo. Este rollo que te pasó algunas veces, pasó en Fermata. No sé, yo la verdad no sé exactamente cuál es lo que pasó ahí, pero sí sé lo que pasó en ULM. Y muchos decían, volvió a pasar lo mismo que en Fermata. No sé cuál es el problema de las escuelas de música. ¿Tú cómo lo ves? Híjole. ¿Crees que tenga que ver con el hecho de que no empatan el plan de estudios con una realidad que está pasando? Como que no entienden la realidad en la que están viviendo. Es complicado, es todo un tema, ¿no? Es un tema, yo creo que para un podcast entero y con un análisis, o sea, no quisiera hablar al aire, ¿no? Ni tirar, porque yo estoy consciente que por lo menos en ULM muchas cosas se hicieron con la mayor como fe para que funcionara mejor la escuela, pero la forma en que se dieron y las premuras Uh-huh. le dieron en la torre. Uh-huh. Esa es una. Sí actualizar, porque necesitas actualizar más ahora. O sea, ahora es muy complicado también el alumno en cuanto a la tolerancia que tiene para ciertas cosas. Por ejemplo, hay alumnos que definitivamente no quieren, no van a querer aprender todo lo que tiene que ver con armonía compleja, Uh-huh. pero sí quieren esto, pero el programa dice que tienes que ver esto. Entonces, como profe, ¿cómo le haces para balancear a los que no tienen el interés, la tolerancia a una clase de 2 horas para aguantar esos temas y a los que sí? Divides el grupo a la mitad, haces materias especializadas, haces grupos especiales, haces planes de estudios personalizados, pero si son 30 alumnos, 35 como en Amerique, Es una locura. no se puede. Clases particulares o asesorías particulares, puede ser. Uh-huh. Entonces creo que lo que pasa es eso, como que en las dos, como que crece el número de alumnos. La escuela empieza a tener seriedad, o sea, en ULM ya llegaba gente de Sudamérica, de Europa, ya estaban llegando, estaban emigrando. Cuando se da ese fenómeno es que aguas, ya va en serio, ¿no? Ya estabas ante la SEP como casi todo listo y ordenado para ahora sí pensar en maestrías. Entonces creo que los tiempos, los dineros, ya sabes, también es muy complicado, ¿no? El balanceo de la ganancia que necesita tu equipo docente para que esté contento, los honorarios de los que están de administrativos, las ganancias para los de arriba. También yo entendía que no era a veces como un buen negocio para los de arriba, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo haces el balance? Por eso te digo, no soy el más preparado para contestar la pregunta, pero sí definitivamente, en lugar de eliminar y de cortar cosas de tajo, creo que se tenía que, o sea, se tiene que buscar expertos en esas áreas. Eso. Expertos en el área de contabilidad, de administración, de delegar cosas para los que sepan de esas cosas, para hacer crecer los números. No digo que las que estaban estuvieran mal, pero más bien sumar estas personas para hacerlos funcionar, porque pasan todas las escuelas por lo que yo me estoy fijando, ¿no? Uh-huh. Además de que una realidad también es que hay demasiado campo, hay demasiados alumnos egresados y muy poco campo laboral real. Uh-huh.
Entonces, creo que eso afecta mucho también el nombre y prestigio de una escuela, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve sacar, no sé, pongamos un número, 50 egresados al año? Ujú. ¿Cuántos de ellos van a tener un empleo? Sabemos que cuando sales, pues hay que chamear de lo que sea, aprender a trabajar, porque se aprende a trabajar. Claro. Pero este porcentaje del que hablábamos antes, si de mi generación 10%, 15% estamos activos, yo creo, ahorita con tantas escuelas de música, ¿cuántos estarán activos y cuántos alcanzarán a encontrar trabajo? Eso también es un punto muy importante. Sí. Que quieras o no, cuando empiezan a salir las generaciones, mueve cosas, ¿no? Y es como, híjole, ¿de qué voy a trabajar? Posiblemente tú no te fijes tanto, pero igual y tu papá sí. Entonces entra el tema de los títulos, entra el tema de sirve, no sirve, Sí. sep, no sep. Sepa o no sepa. Ay, sí. Sí, Ahí no el sep, dilema. ahí el dilema. Y también el tema de que pues cada quien va a forjar su propio camino, sus propias herramientas, Independientemente del papelito. independiente de la escuela, del papel. Entonces, digo, es un tema muy, muy, muy complejo Sí. y divagante porque pues, simplemente ahorita en lo que dije fui a muchos lados porque Claro. es muy complicado. Yo sé, no es para así como la respuesta, pero desde tu trinchera, pues viste muchas cosas que luego la gente de las decisiones no veía porque estaba en otro lado. Uh-huh. Y ese es, creo que ahí estoy de acuerdo contigo con el tema de aprender a escuchar y a hacerse acompañar de gente que a lo mejor tuviera una visión un poquito más cercana y distinta, no desde el idealismo y la cosa que pudo haber sido, porque hubo muchos aciertos. Ahorita viéndolo a la distancia, por ejemplo en ULM, el tema de las clases o experiencias un poco híbridas, ¿no? Uh-huh. Que se adelantaron a la pandemia, o sea, Sí. estaba cabrón de adelantado. Sí, es cierto. Pero, como dices, la implementación fue lo que estuvo pésimo porque Sí. fue de golpe. Fue de golpe. Sí, Nadie lo la que- entendía. Lo que yo sugería siempre fue, hagámoslo pero muy gradual. Ujú. Hagamos grupos como piloto. Va a haber gente que va a decir yo quiero. Ajá. Sí, seguramente un montón de gente, claro que iba a decir que sí. Porque Exacto. le iba a convenir a lo mejor por sus tiempos y todo, ¿no? Exacto. O el perfil. Y es que te digo, es muy complicada la educación artística hoy en día porque también las generaciones de ahora ya no toleran tantas cosas. Por ejemplo, Eso hay una también. forma en que ya no les puedes hablar como les hablabas hace 10 años. Ujú. Ya son más distraídos. Tienen esta onda como de las redes hizo que sobre todo el tiempo de enfoque sea mucho menor. Entonces las dinámicas tenían que ir cambiando. Que eso ha influido en todo. Incluso, o sea, Claro. ayer platicamos hasta en la producción musical, ¿no? Sí. Nosotros veníamos de una generación donde te decían, el coro tiene que aparecer antes Sí. del minuto y así. Ahorita tiene que aparecer mucho antes. Si escuchas Sí. la música actual, ya ni introducción hay. Casi que directo al coro, porque eso, la gente son 30 segundos, listo ya, ¿no? Sí. 10 segundos. El periodo de atención es brutalmente Es brutal. corto. Sí, entonces, Tienes razón. hablando de todo eso, los cambios se tienen que hacer graduales, pero no nada más de lo que estaban viendo en ese momento, sino de lo que venía. Ujú. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar que venía una pandemia? Exacto. Que después la educación iba a ser a distancia. O sea, es como que tienes que tener un equipo en las escuelas que esté pensando hacia adelante. Sí. Y debe ser un equipo que dialogue con los que están al frente, que son los profesores. Ujú. Porque si tú quieres hacer el cambio sin dialogar con los que están al frente, Claro. no va a servir porque esto va a ser una imposición, va a chocar y los alumnos van a estar de este lado, ¿no? Ujú. Generalmente, no siempre. Pero bueno, ese es un gran punto y otro gran punto pues también es que hoy en día la tecnología y lo que se viene nos van a cambiar esta charla seguramente en 2 años. Claro. Porque de verdad va a ser inimaginable y va a ser muy desechable muchas cosas de las que dábamos en ULM. O sea, Sí. mucho de lo que dabas en ULM ya no te va a servir de nada. Ujú. Entonces ya entras en cuestiones como más de apreciación artística o de estética, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto les conviene a los chavos pues saber la historia de la música? O sea, no porque no sea importante, pero a muchos de verdad. Yo No di le la ven la materia. utilidad. Yo di la materia hace un año y era muy complicado.
Muy complicado darla y muy complicado... no digo que todos, pero ese es el problema. Que como está tan separados los grupos ahora, habían 3 que sí y 20 que no, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de algunas clases otros sí y otros no. Entonces era muy complicado.